De trato afable, amplia cultura y enorme trayectoria, nuestro invitado de hoy estudió la carrera de periodismo en la escuela Carlos Septién García. Empezó a trabajar para Televisa en 1976 a la edad de 21 años, empezando como reportero en el noticiero 24 horas. También participó como corresponsal en la Guerra Civil de El Salvador. Asimismo, cubrió las visitas de Estado de presidentes de México a distintas partes del mundo, desde José López Portillo hasta Vicente Fox. Ha narrado visitas del Papa, Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales de fútbol y misiones espaciales, así como presenciado y relatado disturbios y conflictos en diversos países y cubierto campañas presidenciales. Es coautor del libro Yo corresponsal de guerra. Ha sido conductor y director de diversos noticieros como Notivisa, Hoy Mismo, entre otros. Fue conductor y director de En Contacto Directo y también director de noticias del Canal 5, así como director de información de la presidencia de Televisa. Condujo la emisión matutina del informativo MBS y posteriormente la emisión vespertina del noticiero de Imagen. Fue director del periódico La Crónica. Ha sido director del diario NTR en Guadalajara, Jalisco, y actualmente es el titular de Con Ortega a las 10, por el financiero Bloomberg. Hoy con nosotros, Guillermo Ortega Ruiz. Mi querido Guillermo Ortega Ruiz, me da muchísimo gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Pues estoy muy bien, mi querido Julio, muchas gracias. Bien de salud, afortunadamente, muy bien en la vida personal, conyugal, familiar y muy bien también en lo profesional. Muy contento con esta nueva oportunidad que me ha dado la vida y de lo que seguramente estaremos hablando a lo largo de esta conversación. Así será, mi Memo, y yo aprovecho para platicarte que voy llegando justamente a Irapuato, Guanajuato, lo que denomino el Manhattan del Bajío, la máquina del progreso, y llegué ahorita de carretera directo al TEC de Monterrey, Campus Irapuato, donde se está llevando a cabo esta grabación, y agradezco mucho a Marcela Beltrán, la directora del campus Irapuato, y desde luego también a Maggie Terán su hospitalidad, ya que me han permitido desde aquí llegar contigo y grabar este programa, mi querido Memo. Pues va a ser un gusto sostener esta conversación, mi querido Julio, y estoy a tus órdenes. Me da gusto reencontrarte no solo de manera personal, sino reencontrarte a través de la pantalla, de diversas pantallas, debo de decir, a través de la radio, a través de la prensa escrita. Tu presencia, Memo, ha sido en estos últimos años muy fuerte, muy fructífera. Bueno, además coronando, creo yo, una carrera tremendamente exitosa. Eres un hombre muy apreciado por todos nosotros, con una gran trayectoria profesional y un hombre ejemplar en el periodismo, Memo. Así que, si tú me lo permites, vamos a platicar un poquito de pues, lo que ha sido esta vida dentro del periodismo, y me tendría que remitir forzosamente primero a la historia de tus padres, a la historia de tu padre, Memo, y saber si él tuvo algo que ver en tu decisión de involucrarte con la carrera periodística. Sí, por supuesto, Julio, tuvo todo que ver. Bueno, te hablo primero de mi mamá. Mi mamá se dedicó a la casa siempre. Mi mamá es descendiente de españoles. Ella nació en México y siempre fue una orgullosa mexicana, pero mis abuelos fueron españoles, llegaron en un barco a Veracruz un 15 de septiembre de 1910. No se pudieron bajar del barco porque en esa época arrastraban a los españoles cuando se celebraba la fecha patria de nuestro país. Llegaron con 3 hijos, mis 3 tíos mayores, y aquí tuvieron otros 3 que fueron intensamente mexicanos, como mis propios abuelos, que pasaron el resto de su vida aquí, muy felices, fundaron aquí una familia y México les dio un abrigo que siempre agradecieron. Mi papá mexicano, nacido de una familia modesta, en donde solo alguno de la familia podía estudiar y los demás pues tenían que valerse como podían para resolver la vida en el momento en que se convertían en adultos. Mi tío mayor, Gregorio Ortega, y mi papá, Benjamín Ortega, dedicados al periodismo. Mi tío Gregorio tuvo la oportunidad de formarse no solo en México, sino en su momento también en París. Fue un prominente periodista en algún tiempo, fundó un semanario que se llamó Revista de América, y ese semanario, Revista de América, pues, tuvo mucho éxito. Para entender cómo era como la revista Siempre de hoy,
De hecho, en alguna época, don José Pajés y don Gregorio Ortega, siendo amigos, compitieron por el público que buscaba los semanarios políticos, que entonces eran muy buscados, pues porque no había otra cosa, mi querido Julio. Entonces, mi papá y mi tío dedicados al periodismo, mi papá más al periodismo, no de espectáculo, sino cinematográfico, porque pues los espectáculos pasaban por el cine y por las carpas. Y entonces mi papá escribía de eso. Tengo una colección de fotografías muy vasta de mi papá con los grandes de la época de oro del cine mexicano. Fundó una revista que se llamó México Cinema. A partir de esa revista creó La Diosa de Plata, que luego le cedió a Pesime y que fue entregada durante muchos años para destacar a lo más valioso de la producción, la dirección, la actuación en el cine mexicano. Y desde luego yo crecí en redacciones, Julio, en la redacción de Revista de América o en la redacción de México Cinema, acompañando a mi papá. Yo era uno de los acompañantes frecuentes de mi papá. Y cuando fuimos adolescentes, las épocas de vacaciones, mi papá decía que no podíamos estar de vagos y nos llevaba a trabajar a la revista, y en la revista éramos pues lo que se puede ser en esa edad, que era un tiempo muy distinto al de hoy, que es pues mensajero, el que va por las cocas, por las tortas, a recoger fotografías, a recoger tipografías, a entregar los ejemplares en las diferentes dependencias y empresas a donde se tenían cortesías de la Revista de América. En fin, así fue nuestra adolescencia. Hablo de mis hermanos y de mí porque mi papá forzosamente en tiempo de vacaciones nos llevaba a trabajar a la revista para no estar de vagos en la casa perdiendo el tiempo. Y yo me enamoré de la redacción, me enamoré del periodismo, veía con mucha ilusión llegar a grandes periodistas que acudían a la Revista de América a entregar sus colaboraciones escritas en cuartillas a máquina, como Renato Leduc, por ejemplo, como don José C. Valadez, como Diego Valadez, ¡Qué barbaridad! Puro y tantos personaje de otros, primera, puro y personaje de tantos primera. otros que pasaban por ahí. Entonces me enamoré del periodismo, Julio, y yo desde niño, siempre que me preguntaban qué iba a hacer de grande, yo siempre dije, voy a ser periodista, y gracias a Dios he podido ser periodista a lo largo de 46 años. No solo definiste qué ibas a hacer de grande, sino de grande has sido un gran periodista. Así Hombre, que eso eso está, te lo aprecio mucho. es mejor aún. Fíjate que haciendo, qué buen recuento haces de don Benjamín Ortega Hernández y también de la señora Guillermina Ruiz Marcos. Por cierto, ¿tu nombre de Guillermo es de alguna manera en honor a tu mamá? ¿O? Sí, fíjate que según mi mamá solo íbamos a ser dos, y entonces mi hermano mayor se llama Benjamín como mi papá, y yo que fui el segundo me llamo Guillermo como mi mamá. Guillermina es el mismo nombre, solo que en femenino y masculino. Luego vinieron tres más: Susana, Eduardo y María de Lourdes. Alguna de mis hermanas pudo haber llevado el nombre de mi mamá, pero según mi mamá solo íbamos a ser dos, y me regaló su nombre, que es un nombre que llevo siempre con amor y con gratitud. Y ahora es Guillermina, Guillermo Ortega Ruiz, Guillermo Ortega Rancé y Guillermo Ortega Rosales, mi nieto, Sí, los tres, caray. por cierto, GOR, Sí, sí, las tres con las mismas generaciones, iniciales. que a todo dar, pues es bonito, es bonito. Oye, Memo, y tengo que preguntarte, obviamente, sé que estudias en la Carlos Septién, pues te metes a estudiar esto, pero yo tengo que revelar aquí, y entre amigos tú me lo vas a tener que perdonar. Nadie me lo ha contado, he sido testigo en mi casa, que es tu casa, te he escuchado cantar. Y te he escuchado cantar de una manera privilegiada, sobre todo cuando los que aporreamos el micrófono y abusamos del karaoke de una manera inmisericordia, que solo lo permiten los amigos como tú. Tú tomas el micrófono y logras que todo el mundo ponga atención y escuche maravillosamente esa melodía que me has hecho favor de cantar varias veces, que es A Mi Manera. ¿De dónde? ¿Por qué esa educación musical? ¿De dónde salió? Es como un himno, ¿verdad? A mi manera, me Es gusta un mucho himno. cantarla además. Fíjate que de adolescentes entramos a un coro de iglesia. Entonces el coro ensayaba los jueves y cantaba los domingos. Y aprendí a tocar la guitarra,
y el director del coro, un joven como nosotros en aquel momento, de hecho, él se dedicó a la música, es un tenor y ha tenido presentaciones en todo el mundo. Mario Alberto Hoyos se llama. Él nos enseñó a cantar, por lo menos a modular la voz, a hacer lo más entonados posibles, y a mí en particular él me enseñó a tocar la guitarra. Y entonces, pues cuando no estábamos en la iglesia cantando y nos reuníamos con los amigos, sacábamos las guitarras y animábamos las fiestas nuestras, las de los amigos, cantando, y se sumaban las muchachas de aquel tiempo, los muchachos, y ahí nos reuníamos a cantar. Y a partir de ello, un día al propio Mario se le ocurre formar un grupo que se llamaba Palabra. Era esa época en que había grupos musicovocales, como los Castro, Claro, para sí, sí. entender un poco más. Varias voces de diferentes tonos, modulando en diferentes rangos de voz. Y entonces nosotros con las propias guitarras hacíamos diferentes voces y empezamos a tener presentaciones. Y eso le dio un poco más de formalidad al canto en nuestra vida. Luego un día se acercó alguien de Discos Peerless y dijo: los quiero grabar, ustedes pueden ser un grupo muy exitoso y no sé qué. Y entonces un día se apareció mi papá, porque estábamos en el grupo mi hermano Benjamín y yo, y un día se apareció mi papá y dijo: el primer día que pisen el escenario artístico, se van de esta casa. No es lo suyo. Me dijo: lo tuyo es el periodismo. Y lo tuyo no es la cantada, le dijo a Benjamín. Entonces, si deciden dedicarse a eso, se van de esta casa. Así nos dijo mi papá. Yo creo que con mucha razón. No lo entendí en ese momento, pero lo entendí años después. La verdad es que para efectos míos hubiera sido un desperdicio de tiempo valioso, porque yo tenía que dedicarme a lo que me dedico, que ha sido la pasión de mi vida y es lo que me gusta hacer. Cuando tú estás dispuesto, que no me oiga Manuel Arroyo ni Pepe Aguirre, pero cuando tú estás dispuesto a hacer gratuitamente tu trabajo porque es lo que te gusta, pues la verdad es que estás haciendo a lo que estás encomendado a hacer en la vida. Pero que no nos oigan porque... Vamos a ser no, discretos y yo por lo regular no edito mis entrevistas y en esta también me vas a perdonar, pero de todos modos hablaremos con ellos y les diremos que no tomen tan a pecho algunas partes del programa. No vaya a ser que disminuyan la percepción. ¿Eh? Así es, mi querido Julio. Pero bueno, así es como nos involucramos en el canto. Pero fíjate, mis papás, es muy curioso, cantaban a dos voces, mis papás, y eran muy afinados los dos. Y entonces cuando íbamos en el carro, cantaban mi papá y mi mamá. Una cosa curiosa, y ellos se acompañaban muy bonito, sin instrumentos. Ninguno A de los dos tocó capela, a nunca un capela. instrumento a capela. Y luego a los hijos nos decían de canciones que nos enseñaban en la primaria. Me decían, a mí me decían gordo porque entonces de chico era muy, muy gordito. Me decían: oye, gordo, a ver, cántate la del abanico. Y entonces me arrancaba yo con la canción del abanico que me habían enseñado en la primaria, y ese era mi turno al bata ahí en el coche mientras íbamos a visitar a mi abuela o a mis tías. En fin, mis papás fueron muy musicales también, ¿no? Entonces eso explica el gusto por la música y por la canción. Qué Y bueno. además debo decir que siempre ha sido muy grato acompañarte en tu comida de cumpleaños, Oh, señor, por favor. rodeado de amigos, porque has sembrado muchas amistades que te quieren, te queremos bien, y que convivimos en esa fecha del año en la que nos convocas a pasar un buen momento, mi querido Julius. No, mi Memo, si se han suspendido meramente por pandemia, pero me ha permitido ahorrarme ya casi 3 años de vida. O sea, yo voy a seguir celebrando, voy a retomar donde me quedé. Tenemos pendientes los 50, los 51 y 52. Así que los tenemos que... Vas a tener que cantar 3 canciones, mi Memo, no una. Ese día serán tres en vez de una. Memo, por reposición. Oye, Está bien. Memo, llegas entonces ya más o menos, ahora sí que teniendo un poco definida esta vocación, este gusto por el periodismo, te inscribes en la Carlos Septién. Sí, mira, yo estudié la primaria en un colegio que se llamaba The Graham School, fundado por una señora mexicana casada con un canadiense. Ahí cursamos toda la primaria y luego mi papá
consideró que era una cosa conveniente inscribirnos en escuelas públicas. Mi papá decía que era importante vivir la experiencia de una escuela pública y nos inscribió en la secundaria diurna Moisés Sáenz número 4 en la Ribera de San Cosme, en la Ciudad de México. Y fue un acierto de mi papá, porque nos hicimos de muy diversas amistades que nos permitieron entender muy diversas cosas de la realidad de nuestro México. Después estudié la preparatoria en la Universidad del Valle de México y me enfoqué a la comunicación. No es, siempre te debates en qué universidad debes estudiar, y como yo lo que quería era estudiar periodismo, pues me metí en la que era entonces la única escuela de periodismo de este país, que era la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que ha fundado y ha formado generaciones de periodistas muy comprometidos con la profesión y muy exitosos en el campo que eligieron. Muchos de mis compañeros son columnistas o articulistas, han sido reporteros notables en los medios de comunicación, y ahí cursé la carrera, prácticamente los 4 años de la carrera de periodismo. En esa ruta muere mi papá ya no me vio recibido de periodismo, mi papá muere en el año de 1976, y entonces pues me tengo que cambiar de turno y tengo que empezar a tomar muy seriamente la vida en función del trabajo. Y mi tío Gregorio, que gozaba de la amistad de muchos periodistas, uno de ellos, Jacobo Zabludowski, sabiendo que yo tenía un interés muy grande de dedicar mis baterías a formarme en el periodismo televisivo, le llamó a Jacobo y le pidió que me recibiera. Entonces yo visité a Jacobo, me recibió con la afabilidad que tuvo siempre Jacobo, con quien construyó una amistad que perdura. Él falleció, pero esa amistad y esa gratitud hacia él perduran. Y entonces me recibió en su oficina y me dijo, con que quieres ser periodista, ¿verdad? Y le dije, sí, señor. A ver, ven. Entonces, la redacción de los noticieros estaba en el 4º piso, y el 4º piso tenía 2 plantas en el mismo piso. Entonces subió por la escalerilla que comunicaba con la 2ª planta, me presentó con el jefe de información, Raúl Hernández, y le dijo, este joven quiere ser periodista. El árbol es muy bueno, vamos a ver cómo sale la rama. Y volteó Jacobo y me dijo, ahora depende de ti y de él. Y yo, pues ya te imaginarás, pues, nervioso, hasta tembloroso, inseguro, pues imagínate, aquel personaje que era, ha sido y fue Jacobo Zabludowski, y tú interactuando con él. Y en efecto, a partir de ese día me quedé. Ahora, sin embargo, tú me dices, tu padre fallece lamentablemente en junio en 76, pero tú en junio del 76 inicias en Televisa. Sí, mi padre muere el 13 de febrero de 76, 2 días antes de mi cumpleaños 21, sí. Y yo ingreso a Televisa el 16 de junio de 1976, es decir, 5 meses después. O sea, así fue. Y bueno, a partir de ese día escribí la primera nota. Me tocó checar el estado de salud del entonces embajador de Estados Unidos en México, que se llamaba Joseph John Jovan, nunca se me va a olvidar. Me dice Raúl Hernández, cheque usted el estado de salud del embajador de los Estados Unidos. No me dice más. Entonces, recurrí a Agustín Granados, que era un veterano reportero de los noticieros de Televisa. Le dije, Agustín, ¿qué hago? A ver, vente para acá, yo te ayudo. Muy, muy atento, muy cariñoso, Agustín. Eres sobrino del maestro Ortega. Sí, sí, así es, Agustín. A ver, vente para acá. Entonces, pues es como pude, chequé la información, escribí la nota. Entonces se elaboraba en una especie de esténciles que les llamaban ditos, no me preguntes por qué, pero que era un papel brilloso con una especie de calca, de papel pasante, calca, ¿sí? Atrás, y luego escribías, lo llevabas a una maquinita y el mimeógrafo, sí. El mimeógrafo, una especie de, ¿sí? Y bueno,
esa acción de llevar a tirar la nota, se llama tirar. Claro, sí. Entonces yo llego con la nota, se la entrego a Raúl Hernández. Y te Y me mandó a dice, tirarla y la tírela. echaste. Y yo dije, pues debe haber estado muy mal y la tiré a la basura. Me dijo, no sea usted güey, que le expliquen qué es tirar la nota. Y ese fue mi debut en los noticieros de Televisa, mi querido Julio. No te Mira, a preocupes. partir de ese día me quedé casi 24 años. Comenzó el 16 de junio del 76 y concluyó el 31 de marzo de 2000, y lo tengo muy presente porque es la fecha de cumpleaños de mi papá. Ese día hice mi último noticiero y mi último trabajo en Televisa. ¿Fue coincidencia o fue circunstancial? Mira, fue circunstancial porque cuando yo renuncio a Televisa, pues yo acababa de llegar hacía 2 años. Y entonces Emilio Azcárraga Gallán me dice, oye, pero ¿cómo? Le dije, a ver, yo me voy a ir de la manera más correcta de esta empresa a la que le tengo enorme gratitud. Entonces tú dime hasta cuándo consideras que debo estar para que también puedas resolver los temas de los cambios, ¿no? Y entonces vimos la fecha y me dijo, ¿te parece? Era viernes 31 de marzo de 2000, ¿te parece tal fecha? Sí, le dije, Emilio, nada más te voy a pedir un favor, yo no participaré de la confección ni de la redacción del noticiero, sino que solo vendré a presentarlo durante estas semanas, para que no ocurra algo que pueda ser interpretado Como una mala intención, alguna como cosa. que quise afectar de alguna forma el tema editorial del noticiero. Entonces así lo hicimos. Yo mientras aprovechaba en las noches para empacar y sacar mis cosas, y ya el 31 de marzo estaba todo fuera, y yo ese día salí por el pasillo de los estudios de Televisa Chapultepec en medio de una valla que se formó de manera espontánea entre reporteros, técnicos, camarógrafos, productores, que me aplaudieron. Muy merecido. A lo largo de la ruta, en ese pasillo, hasta la puerta de Avenida Chapultepec 28, donde tomé mi auto y me fui. Qué cosa, qué Sí, cosa. así fue la Recuerdo, historia. te recuerdo perfecto a cuadro. Siempre has sido, además de un buen amigo, siempre has sido un hombre muy generoso con tus conocimientos, para todos nosotros, un gran maestro. Pero también, Memo, a ver, ¿hubo también algún momento en tu vida en que te tocó ser corresponsal de guerra? Aquella guerra civil de El Salvador. Si mal no recuerdo, a ti te tocó también andar por ahí, ¿no? Fíjate que fue una época en donde ocurrieron muchos conflictos en la franja centroamericana. Me acuerdo que en algún momento Jacobo me pidió ayudarle a escribir un programa que se tituló Centroamérica en el filo de la navaja. Y había inestabilidad en Nicaragua, había inestabilidad en Guatemala, había inestabilidad en El Salvador, la había en Honduras. Y entonces, durante esa época de conflictos, a muchos reporteros de aquella época nos tocó viajar y ser corresponsales de guerra. Magdalena García de León, Ana Cristina Peláez, el propio Agustín Granados, Guillermo Pérez Verduzco, que cubrió aquella toma del Congreso de Managua con el comandante Cero, que se volvió un personaje emblemático del sandinismo, Claro. que a la postre derrocó a Anastasio Somoza en Nicaragua. Esa parte de la historia de Centroamérica, con esta situación de inestabilidad, de muchos movimientos sociales, de guerrillas, guerras de guerrillas, levantamientos, nos tocó vivirlas en ese tiempo. Estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80. Entonces, a todos los que estuvimos dispuestos a viajar a lugares de conflicto, nos tocó de una manera o de otra ser corresponsales de guerra. A mí me tocó estar en dos diferentes momentos en San Salvador. El más delicado de ellos fue el segundo, porque yo llegué a San Salvador el día de los funerales de Monseñor Romero. A Monseñor Romero incluso le hicieron una película contando la historia de cómo la iglesia en El Salvador se tiene que involucrar con los pobres y cómo la iglesia
pues participa de los movimientos sociales tendientes a derrocar gobiernos que tendían a ser represivos, gobiernos como los que hemos vivido desafortunadamente mucho tiempo en nuestros países de Latinoamérica, Julio. Y bueno, me tocó llegar a sustituir a Graciela Leal en aquel funeral en la catedral cuya misa encabezó Monseñor Ernesto Corripio Ahumada, arzobispo primado de México en aquel momento. Y me toca llegar en el momento en que están los disturbios en la catedral, en el momento en que empiezan a sonar balazos desde el interior y desde el exterior de la catedral, momentos en donde la gente empieza a correr, cae gente herida, a la postre supimos que cayó gente muerta, quedaron ahí durante días prendas de vestir, zapatos que habían sido abandonados en la carrera por salvar la vida. Ese día llegué por segunda vez a San Salvador. ¿Eso sería 1979 o eso qué? Debe haber sido en el 80. 79, sí, claro. 79, 80. Te acordarás que en El Salvador se había establecido una junta de gobierno de la cual era parte José Napoleón Duarte, que fue un personaje que brilló especialmente, a la postre le dio cáncer y se murió, pero él atendía buena parte de los asuntos de esa junta de gobierno, de la cual formaba parte también algún militar del ejército salvadoreño. Me acuerdo que ese día fuimos a llevar a Graciela Leal al aeropuerto de Ilopango. Encontré muy afectado al camarógrafo. Ya llevaba muchos días en San Salvador, son días pesados, de mucha tensión, de mucha incertidumbre, de miedo. Entonces encontré al camarógrafo muy afectado y decidí que se regresara también. Entonces nos quedamos básicamente el asistente del camarógrafo operando la cámara y yo auxiliándolo y haciendo las veces de reportero. Y nos quedamos algunos días, fueron días muy tensos. Pues días álgidos con aquel movimiento del Bloque Popular Revolucionario, el famoso BPR, ¿no? Así es. Que aquel general, Carlos Humberto Romero, decía que habían sido agredidos sus soldados desde adentro de la catedral y que por eso habían tenido que responder, ¿no? Exactamente. Y bueno, después se documentó que había sacerdotes que llevaban armas entre las sotanas. A ver, cuando hay una descomposición social ocurren muchas cosas que en la normalidad no deberían suceder. El tema es que esto volvió a encender la mecha en El Salvador. Durante esos días que permanecimos ahí hubo muchos muertos, había un acoso hacia la prensa internacional, nos alojábamos en el Hotel Camino Real de San Salvador y toda la noche tanquetas daban vuelta alrededor del hotel de una manera intimidante hacia los periodistas. Establecieron ahí una delegación del gobierno de El Salvador encargada de verificar qué materiales una censura, qué materiales ibas a enviar a tu país. Entonces tú te las tenías que ingeniar para mostrarles a ellos los materiales light y entregar a pilotos, a pasajeros, a quien te pudiera llevara, claro. Material que se pudiera llevar en la mano para entregarlo a una persona de Televisa que lo iba a recibir en México. Nos las ingeniábamos. Costa Rica estuvo involucrado también en algo ahí, ¿no? Quisieron mediar o algo pasó con Costa Rica. Mira, Costa Rica siempre ha sido un mediador natural y ha tenido, la verdad es que Costa Rica, en medio de aquel incendio centroamericano, era el único país, le decían la Suiza de América Latina, claro. Un país con la democracia suficiente para mantener su vida institucional y sus procesos electorales de una manera adecuada, lo que no ha sucedido, por cierto, en los demás países centroamericanos. Entonces, a ver, fueron conflictos que se presentaron en diferentes países de Centroamérica y en otras partes del mundo, que nos llevaron a los reporteros o corresponsales a convertirnos en corresponsales de guerra. Y al licenciado Miguel Alemán Velasco le pareció que era una buena idea hacer una recopilación de los testimonios de cada uno, y entonces cada uno escribió una cantidad de páginas de un libro que se tituló Yo corresponsal de guerra. Del cual eres coautor.
somos coautores todos los que fuimos enviados a esos países en conflicto en aquella época. Oye, Memo, también te tocó, si mal no recuerdo, cubrir y ayer lo recordaba con una amiga común que me encontré ayer en Polanco andando yo iba yo a una reunión con la gente del Banco de Singapur y en un café me encuentro a Julieta Lujambio. Ah, gran amiga, Pues Julieta. cómo no, claro, por eso la traigo al tema y porque... Sí, fíjate que después de la cobertura de aquella del Salvador y me enviaron a los Juegos Olímpicos con Fernando Schwartz, que ahora volvemos a coincidir en el Financiero. Yo tenía 25 años, Fernando Schwartz tenía 20 o quizá 19. No, 19, pues era más siempre fue muy talentoso, era un joven muy talentoso, notable, Fernando. Nos enviaron a los Juegos Olímpicos, luego te cuento esa historia para no distraernos de la pregunta, pero fue muy exitosa la cobertura que hicimos dos jovencitos, porque, a ver, la cuento rápido, había Estados Unidos decretado un boicot contra los Juegos Olímpicos de Moscú, pues eran los años más álgidos de la Guerra Fría, y entonces, si mal no recuerdo, el presidente Carter decreta este boicot, y don Emilio Azcárraga mismo dice, nosotros nos sumamos al boicot. Entonces, Televisa decide enviar a un reportero para que haga resúmenes deportivos y a otro reportero de información general, tu servidor, para que cubra las notas de eventuales problemas como los que se han vivido en diversos Juegos Olímpicos de violencia. Y notas de color. Bueno, vamos Schwartz y yo, sacamos la visa con muchas complicaciones, todavía era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces vamos a cubrir los Juegos Olímpicos y en el momento en que está por iniciar el evento, el presidente López Portillo le habla a don Emilio Azcárraga y le dice, ¿cómo que te sumas al boicot? ¿Quién eres tú para sumarte al boicot? Los Juegos Olímpicos se transmiten en México. Ya ves que eran muy dulces, ¿no? Los periodistas de aquel entonces. Entonces don Emilio dice, tenemos que transmitir los Juegos Olímpicos. Obviamente le recordó López Portillo a don Emilio que Televisa era una concesión del Estado mexicano, ¿verdad? Claro. Entonces, ya no hubo forma de enviar a más personas, ya no había la posibilidad de sacar las visas en tiempo, ya no había forma de establecer un estudio, de rentar las necesidades técnicas para cubrir la producción y la transmisión de los eventos. Entonces dicen, pues nada más está Guillermo y Fernando y Guillermo allá, pues con ellos. Y entonces cubrimos Fernando Schwartz y yo los Juegos Olímpicos con transmisiones de horas todos los días, la inauguración, la clausura. Fernando horas en el micrófono porque es el que sabía de deportes. Yo corriendo a hacer las contrataciones de satélites, nunca había hecho una en mi vida. Imagínate. Corriendo a conseguir los boletines de las diferentes competiciones, porque pues, si Fernando estaba transmitiendo la caminata o los clavados, lo que tú quieras, no podía correr él mismo a conseguir la información. Entonces, pues yo corriendo por la información, apoyándolo en el micrófono para que pudiera pararse al baño, en fin. Cubrimos, nos alojábamos en el mismo hotel, en la misma habitación durante todo el tiempo de los Juegos, porque así lo había dispuesto Televisa. El caso es que nos fue muy bien. Nos mandaron un giro y con eso pagamos en efectivo el costo de los Juegos Olímpicos de 1980. En efectivo, Julio, así de barato fue. No, hombre, imagínate. Entonces, luego nos compensaron, debo decir, y debo reconocer y debo agradecer, lo he agradecido, siempre nos compensaron. Y esto, tanto a Fernando como a mí, nos ayudó a escalar, ¿no? Subimos a una nueva dimensión. Y unos meses después, a instancias de Emilio Díez Barroso Azcárraga, que era vicepresidente de Noticieros y Eventos Especiales, me asignan un noticiero, mi primer noticiero. Esto ocurre en junio de 1981, un mes antes del nacimiento de mi hijo Guillermo, que es mi primogénito. De tal manera que sí es cierto eso de que traen un bolillo. Una torta bajo el brazo. Una torta bajo el brazo, ¿no? Entonces,
llego a ese primer noticiero. Oye, Memo, En antes de eso, Contacto Directo se llamaba. pero antes de llegar a Contacto Directo, que era buenísimo, en Contacto Directo, claro. Pero una cosa, ¿tú te acuerdas que justamente cuando estaban los Juegos Olímpicos de la URSS, aquel 19 de julio de 1980, ¿te acuerdas que los cosmonautas soviéticos que en ese entonces estaban en órbita y eran los primeros, desearon buena suerte a los atletas y esa imagen se proyectó en el estadio? ¿Lo recuerdas? Me lo recuerdo perfectamente. Te digo que a nosotros nos tocó narrar, fíjate, la OTI, que es la Organización de la Televisión Sí, sí, claro. Iberoamericana, que encabezaba a Mauri Daumas, que era como un segundo de don Guillermo Cañedo de la Sí, Bárcena. claro. Nos apoya, el brasileño, él nos apoya para conseguir una posición off-tube, le llaman, una posición de off en el estadio Vladimir Ilich Lenin. Entonces nos dice, pues es la posición tal, 32, ahí va a haber diademas y en teoría ustedes deberán tener contacto con la central de video de Televisa en México. Pues ahí vamos Schwartz y yo, con una incertidumbre total si aquello iba a resultar o no. Y nos ponemos las diademas y empezamos a jugar, abrimos el micrófono de las diademas, México, 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 nadie contestaba. Y en una de esas, unos minutos después, aquí Central de Video en México, ¿con quién tengo el gusto? Aquí estamos Fernando Schwartz y Guillermo Ortega, estamos aquí desde el estadio de Lenin. No se vayan, ya no se muevan de ahí, van a estar en el estudio fulano. Estaban comentaristas en el estudio y nosotros íbamos a ser los narradores desde Moscú y lo fuimos. Bueno, el caso es que eso ocurrió, como bien dices, los cosmonautas desde el espacio se comunican y desean éxito a los competidores y el éxito de los Juegos Olímpicos de Moscú. Leonid Popov, me acuerdo, y Valerín Ryumin. Y pasaron desde ahí en el estadio, la imagen se proyectó en la pantalla del estadio. De ellos, ahí es como se ven los astronautas. Sí, sí, como se ven los astronautas. Qué cosa, ¿no? Pero digo, yo en 1980, pues todavía era, de alguna manera, tenía yo 11 años. No, qué bárbaro. Yo 25, yo me sentía un niño, pues tú sí eras realmente un niño. No, pues imagínate ver eso en la televisión, pues era impresionante. Impactante. ¿No? Oye, pero te interrumpí de En Contacto Directo, famosísimo es que espacio. ahí voy a responder tu pregunta, ahí se hace el vínculo con Julieta Lujambio, porque yo llego al noticiero y lo conducía Rocha, Ricardo Rocha, claro, nuestro buen amigo, y sus coconductoras eran María Victoria Llamas y Manola Saavedra. Sí. Y a mí me toca llegar a ese momento, hacer algunos ajustes que me habían indicado hacer en el noticiero, hacerlo más un noticiero de medianoche, ágil, contundente, con información buena, que la gente que no alcanzaba a llegar al noticiero de Jacobo tuviera la opción de tener ese noticiero en el Canal 5 con un resumen informativo, todo lo mejor posible elaborado. Y un tiempo después, María Victoria Llamas es llamada a otros encargos, lo mismo que Manola Saavedra, y vamos incorporando gente nueva en el periodismo, y una de esas personas jóvenes, nuevas en el periodismo, era precisamente Julieta Lujambio, que no había estudiado periodismo, hasta donde recuerdo es egresada del ITAM, no había estudiado periodismo, pero en realidad para ser periodista no tienes que estudiar periodismo. Puedes ser un gran economista que se convierte en un gran buen periodista claro. O un médico, vaya, puede ser una persona que haya estudiado cualquier otra carrera y tener la vena periodística y ser un buen periodista. Y bueno, fue el caso de Julieta Lujambio y coincidimos. En Contacto Directo ella fue coconductora conmigo en alguna época, entonces la recuerdo muy bien, muy jovencita. No, y ayer, es más, has coincidido con ella en mi casa, que es tu casa también. Hemos coincidido con ella, claro. Y pero ayer, con ella en otras ocasiones. Ayer me la topé ahí, ya sabes, cubrebocas, lente oscuro y de eso que ahora ya no reconoce a nadie. Y, todo. Y entonces pasa ella al lado de mí y me dice, Julio Divela, y volteo, ¿qué pasó, Julieta? Ya se quitó los lentes y no, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Le dije, ¿a quién crees que voy a entrevistar mañana? A Memo Ortega. Y no, bueno, pues ahí nos quedamos chismeando media hora. Llegué tarde yo, por cierto, a la siguiente reunión por andar ahí echando chisme. Pero saliste de manera muy grata, con grandes tuve una experiencia siempre muy agradable con ella, muy dedicada, muy participativa,
una conductora que llegaba a ver sus notas, a redactar, a sumarse a la redacción como lo hacíamos en aquella época, y sí estuvo un tiempo conmigo ahí en contacto directo. Solo conservo gratos recuerdos. Oye, ¿y en contacto directo después qué siguió? Porque también fuiste director de noticias de Canal 5, ¿o no? Sí, fíjate que en esos 5 años que yo estuve en contacto directo, de 1981 a 1986, lo que ocurre es que existían noticieros en la tarde, un noticiero que se llamaba Antena 5, y luego en la noche en contacto directo, y entonces el Güero Díez Barroso decide que unifiquemos en un solo concepto toda la parte noticiosa de Canal 5 y creamos Notivisa. Notivisa. Y entonces desaparece el nombre de Antena 5, desaparece el nombre de Contacto Directo, creamos Notivisa, y Notivisa se vuelve además pues el servicio informativo de Canal 5, para lo cual me nombran director de noticias de Canal 5, porque dábamos cápsulas informativas, el noticiero de la tarde, el noticiero de medianoche, y a lo largo de la tarde-noche íbamos generando información, lo cual también permitía que preparáramos a otros jóvenes conductores en las tareas periodísticas. Y entonces, durante ese tiempo, que deben haber sido mis últimos 3 años en Canal 5, fui director de noticieros de Canal 5, cuando Rafa Bustillos era director general de Canal 5, un personaje también con quien siempre tuve el placer de compartir la amistad y el gusto por el trabajo. Y creamos este concepto, y durante esos años, hasta el 86, estuve dedicado a eso. Luego viene un cambio en noticieros, deciden que se va Jacobo con don Emilio a Miami, y deciden que Guillermo Ochoa va a ser el noticiero de la noche. Y tú te vas a conducir hoy mismo, ¿no? Yo me voy con Lourdes Guerrero a conducir hoy mismo, porque decían Lourdes Guerrero es muy buena conductora, pero es más una entrevistadora, en fin. Y necesita alguien que la apoye a organizar las noticias. Y entonces me voy yo a hoy mismo. La verdad que fue una experiencia gratísima. Lourdes Guerrero y su familia, extraordinarias personas, solo tengo buenos recuerdos de ellos. El maestro Amparán, que es su papá, que tocaba el piano notablemente, en fin, una familia muy bonita. Y me quedo ahí hasta el 87 finales, en que pasa una historia muy curiosa. La voy a contar, pero porque es divertida. Había unas juntas editoriales todos los lunes que encabezaba don Emilio. Hablo de don Emilio Azcárraga Milmo. Y entonces acudíamos ahí, pues estaba Eliseo Alemán, estaba don Rómulo Farri, y acudíamos ahí los conductores de todos los programas. Incluido Raúl Velasco, por cierto, porque a Raúl Velasco le daban el privilegio de las noticias de espectáculos. El primer programa en el que se tenían que presentar los artistas era Siempre en Domingo, ya de ahí Hoy Mismo y todos los demás. Entonces venía ya el tiempo del destape, estaba concluyendo el sexenio de Miguel de la Madrid, y se barajaban los nombres diversos de Alfredo del Mazo, Carlos Salinas, Manuel Barlet, don Ramón Aguirre, etcétera, González Avelar, en fin, se barajaban 6 nombres, los nombres de los 6 distinguidos priistas que aspiraban a la candidatura presidencial del PRI. Y entonces, bueno, don Emilio había ordenado que fuéramos muy equitativos, muy equilibrados en la información, que no cargáramos los dados hacia ninguno. Y bueno, en lo que a mí me tocaba hacer en Hoy Mismo, que era ordenar la información y definir la orden de edición para establecer las notas que llevaríamos, pues busqué siempre tener ese equilibrio. Entonces un día en una junta, don Emilio dice: jóvenes, pues todavía el PRI no elige candidato, pero nosotros ya elegimos a quien nos va a representar en la campaña del que resulte. Ya tenemos el nombre de la persona. Eso no quiere decir que otros no puedan ir en algún momento a la campaña. Estoy hablando del que va a ser el representante permanente de Televisa en la campaña del PRI. Ya sabes, yo estaba ahí con un papel y un lápiz ahí medio dibujas, dibujando, en fin.
Y entonces dice, miren jóvenes, dice don Emilio, todos ustedes ya tienen candidato. Juan Dosal y Guillermo Ochoa por el Estado de México, y Rocha por Bartlett, y los Abludowski por Salinas, ya todos tienen su candidato. Entonces hemos decidido elegir a la única persona que ha guardado un equilibrio en este asunto. Y ese es Guillermo Ortega. Él va a ser nuestro representante permanente en la campaña del PRI. Entonces, bueno, yo quiero decirte que me llegó eso de improviso. Yo tenía entonces 34 años, 3 hijos, y pues de repente se te planteaba el escenario de Puta, lo que ausentarte representa una ¿no? campaña Dejar presidencial todo de esas campañas. y ausentarte de tu vida 8 meses, porque Sí, las claro. campañas eran larguísimas. Eran eternas. Entonces, la verdad es que fue también una experiencia tremendamente aleccionadora. Recordarás cómo fue la elección del candidato, cuando una mañana destapan a Sergio García Ramírez, y luego alguno de los distinguidos priistas va y se suma espontáneo a la campaña, y pues resulta que era un señuelo, en fin. Al final, pues Carlos Salinas resultó el candidato del PRI, y a mí me tocó cubrir toda la campaña que fue complicada. Recordarás que el PRI por primera vez tuvo una verdadera oposición, Sí, claro. encarnada en el PAN por Manuel J. Cloutier y en el Frente Democrático Nacional por Cuauhtémoc Cárdenas. Claro. El Frente Democrático Nacional es el antecedente del PRD. Y pues fue una elección que ya conocemos el resultado, competida, que sembró dudas, donde se cayó el sistema, en fin, ya conocemos el resultado, pero me tocó cubrir aquello. Tuve que dejar lo que hacía en Hoy Mismo, se reorganizaron los noticieros en aquel tiempo. Cuando yo vuelvo estoy realmente sin chamba, porque pues ya dejé de ser el representante en la campaña y me reincorporé a mis tareas, pero pues resulta que no tenía tareas. Entonces me llama don Emilio y me dice, bueno, en lo que haces tú vas a estar en ECO, porque ahora en septiembre del 88 arrancamos ECO, pero además te quiero preguntar si estás dispuesto a trabajar en otra cosa aquí cerca de mí. Yo le dije, sí, ¿de qué se trata, don Emilio? Y me dijo don Emilio algo, fíjate, notable. Me dijo, mira, durante todos estos años pensamos que el PRI sabía cómo conducir a la sociedad mexicana y resolver los conflictos, pero nos hemos dado cuenta con lo que ha pasado en esta elección que eso, si fue, ya no es. Y mira, la sociedad mexicana puede cambiar de partido, pero lo que no puede es cambiar de canal. Y o cambiamos o nos cambian, me dijo don Emilio. Entonces, quiero pedirte que vengas a trabajar aquí en una dirección de información de la a la presidencia de Televisa, Televisa, claro. para que seas mi enlace con los diversos directores de noticieros, con los conductores, para que yo a través tuyo vaya informando mis decisiones. Y por el otro lado, quiero que me ayudes a abrir Televisa. No sé qué haga el PRI, pero nosotros tenemos que empezar a tener contactos con todos los políticos de las diversas corrientes de este país. Y entonces nos instruye, y yo acepto, y me dijo, te necesito 24 horas al día, los 365 días del año. Te voy a dar todas las herramientas para que estés siempre comunicado. Te voy a dar teléfono en el coche y fax, me dijo. Imagina, en aquel tiempo, además. Imagínate de qué tiempo te estoy hablando. Esto fue en el 88, Julio. Claro. Entonces, me dijo, te voy a dar fax y teléfono en el coche. Ya ves que había un sistema de teléfonos en el coche. Bueno, porque te necesito comunicado siempre. Y vas a tener una oficina en San Ángel y otra oficina en Chapultepec. Te necesito las 24 horas del día. No me importa lo que estés haciendo. Y me enumeró varias cosas que no voy a citar, pero pues cosas extremas de lo que yo podría estar haciendo. Claro. Y tienes que estar cuando yo te busque. Y así fue. Yo acepté la encomienda. Me dio como tarea, debo decirlo en plural porque de esto participé no solo yo, sino también participó Jacobo y alguien más de su confianza. Participamos en reunir a don Emilio
con todos los dirigentes políticos de aquella época. Vino don Luis H. Álvarez con Carlos Castillo a Televisa, vino Cuauhtémoc Cárdenas con Aguilar Sincer, vino Aguilar Talamantes, no, hombre, que encabezaba el partido Socialista de los Trabajadores. Que en la vida habían abierto espacios para amigos Nunca, de esa manera. Nunca habían estado en Televisa, nunca habían tenido contacto con nadie de ese nivel en Televisa y tenían muy pocos espacios destinados a la información que generaban esos grupos políticos. Don Emilio a todos y cada uno les dijo: señores, México cambió, Televisa cambia y yo quiero que ustedes sumen su esfuerzo junto con nosotros a este cambio que México necesita y que ya no puede esperar. Y Televisa se compromete con ustedes a actuar como tiene que ser, de manera equitativa en la información. Ustedes van a tener de enlace permanente a Jacobo, aquí presente, a Guillermo, aquí presente. Guillermo me representará personalmente en toda la comunicación. Ellos, don Luis dijo, Carlos Castillo va a ser mi enlace, Cuauhtémoc Cárdenas dijo, Aguilar Sincer va a ser mi enlace, y así cada uno fue designando un enlace, y Televisa empezó a tejer redes de comunicación con todos los partidos opositores, con todos los grupos políticos de México, y Televisa empezó a cambiar. A partir de ese tiempo, a mí don Emilio me acuerdo que me dijo, tiene que ser un cambio determinante, pero gradual. No podemos ser irresponsables porque podemos colocar a este país en una situación de ingobernabilidad. Y lo último que podemos hacer es dañar a México. Todo lo que hagamos debe ser por beneficiar a México y porque este país cambie para bien. Y entonces empezaron a surgir ya con Salinas en la presidencia temas de encuestas de salida en elecciones, se hizo una reforma electoral profunda. Es decir, realmente, tanto en el sector público como en esta parte del sector privado de los medios de comunicación que yo te refiero, realmente empezó a haber un cambio, Julio. Para mí fue apasionante participar de eso. No, pues es el parteaguas del país, sin lugar a dudas, tanto en medios de comunicación como en la política interna y externa del país. Y se reconoce así, mi querido Memo. Memo, nos quedan 6 minutos y yo te quisiera decir 2 cosas. Sabemos que después de ahí te toca ser el conductor titular del espacio más importante de la televisión mexicana también, el noticiario nocturno. Te tocó ser también titular de ese mismo que narras tú, tu salida ese 31 de marzo del año 2000. Pero de ahí también te tocó volver a radio, te tocó estar en MBS, te tocó también estar en La Crónica, dirigiendo el periódico La Crónica, si mal no recuerdo, que ahí es donde creo también nos volvimos ya a reencontrar un poco. Y luego viene un momento también entrañable que es al lado de nuestro querido y buen amigo común, Pepe Aguirre Campos, que nos toca incursionar en la puesta en marcha de un sistema de televisión directo al hogar, entre otras muchas andanzas, el lanzamiento de los satélites para la banda ancha, en banda KA, de internet, en fin, una serie de cosas. Pero también de manera muy afortunada llega el regreso junto con otro amigo común también, buen amigo, Manuel Arroyo, y te reincorporas tú, Memo, a lo que ha sido tu pasión y tu vocación. No quiero decir que no lo sea la radio que bien conduces todavía para NTR. La televisión, Memo, pues tú y la televisión tienen un romance perpetuo, man. O sea, se vuelven a encontrar, vuelves a salir a cuadro, retomas. A mí me toca ver la entrevista con la que regresas a cuadro, si mal no recuerdo, espero no estar equivocado, una entrevista a Ricardo Monreal. Así es. Te vuelvo a ver y haz de cuenta que hubieses dejado el escritorio encargado unos días, pero unos días, hablo de viernes a lunes, y te vuelves a sentar y vuelves, luces, cámara, acción, y vuelves a arrancar como si nada. ¿Qué te ha representado esta experiencia? Mira, duré 2 años en el Noticiero de la Noche,
Televisa tuvo un cambio generacional con la muerte de don Emilio y este grupo de nuevos jóvenes pues tenía todo el derecho de hacer las cosas a su manera y nosotros teníamos otra forma de hacer las cosas que probablemente no empataba con la nueva visión. Yo me fui, tuve la fortuna de encontrarme en el camino a Joaquín Vargas, buen amigo, me invita a participar unos años en la radio de MBS. Luego Legario Vázquez Aldir me invita a Grupo Imagen a hacer radio, participé ahí algunos años también. En el Inter, estando todavía en Imagen, don Jorge Caguachi me invita a dirigir el periódico La Crónica, lo dirijo durante 8 años. Y cuando dejo Crónica, y habiendo cultivado una amistad de muchos años con Pepe Aguirre Campos, un día le llamo y le digo, oye, tengo un interés de platicar contigo. Él ya tenía en la mira el sistema de televisión y me había dicho en alguna comida que habíamos tenido que cuando eso surgiera, quería que lo acompañara en ese proyecto. Entonces le llamo, le platico que dejé Crónica, le pide al mesero el mejor whisky, brinde y dice, o sea que ya estás conmigo. Como es Pepe, tú lo conoces. Pues sí, ya estoy contigo, amigo. Fundamos el diario NTR en Guadalajara, un diario que ha tenido mucho éxito porque es un diario muy independiente, como es la visión de José Aguirre. Luego compra y funda estaciones de radio en Guadalajara. Luego, virtud de la gran amistad entre estos dos personajes que tú has mencionado, Pepe Aguirre y Manuel Arroyo, Manuel me invita a participar en El Financiero, me invita a acompañarlo en el proyecto de televisión, a ser parte del proyecto del periódico, junto con Enrique Quintana, que es el vicepresidente y director general, y la verdad es que pues esto permite no solo que yo siga haciendo, bueno, ahora José Aguirre tiene más de 40 estaciones de radio en el país, entonces producimos ahora radio mañanero para toda la República, además del periódico y la televisión, que es la cereza del pastel, porque como dices, pues parece un romance para siempre, mi querido Julio. Estoy muy agradecido con Dios y con la vida, muy agradecido con nuestros dos amigos por su generosidad de permitirme participar de estos proyectos. Y la verdad es que estoy, como te dije al inicio, estoy muy bien, me siento muy feliz y muy agradecido contigo por esta oportunidad. Hombre, querido Memo, la verdad es que para mí es un gusto. Eres un hombre, y te lo he dicho fuerte y quedito, eres un hombre al que admiro, al que respeto, no solo en lo profesional, en el tema de la amistad. Con Pepe Aguirre hemos logrado, a manera de tres mosqueteros en muchos momentos, disfrutar de grandes partes, grandes momentos profesionales, pero de mejores momentos en la parte amistosa, muy divertido siempre, con muchas anécdotas, con muy buena plática. Así que aprovecho aquí para mandarle también un abrazo y con mi gratitud de siempre a Pepe Aguirre, otro abrazo para Manuel Arroyo, pero desde luego para ti, mi querido Memo, para ti mi Muchas gracias. reconocimiento permanente y siempre un privilegio contar con tu amistad. Gracias por tu amistad, gracias por todo este tiempo que nos hemos acompañado, Julio, y gracias por este momento de conversación que ha sido tan agradable. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, mi querido Memo. Nos hemos de ver muy pronto y te mando un abrazo. Mientras tanto. Nos vemos pronto y un abrazo a todos aquellos que nos estén viendo en este momento. Gracias. Buena estancia en el Manhattan del Bajío. Nos estamos viendo. Gracias. Bye. Nos vemos, Julius. Gracias. Adiós, gracias. Bye. Bye, bye.